Hoy tenemos un tema tabú. Hablaremos de mujeres desnudas. Si quieren retirarse algunas damas, que se vistan primero, pueden empezar. Mejor empiezo primero con la primera y más larga historia, y después vemos a qué puerto nos lleva esto. El último rey anglosajón de Inglaterra fue Eduardo el Confesor, y todos sufrían por los gravosos impuestos que este rey imponía. Imponer impuestos Sí. no está del todo bien, ¿no? No, en Parece general. una especie de... Ni como verbo ni como práctica política, pero... Sí. Pero imponer impuestos queda mal. Sí. Algunos creen que no, pero queda mal. Para mí es como un incesto. Sancionar impuestos, digamos. Bien. Todos sufrían muchísimo por estos impuestos, y especialmente el pueblo de Coventry. Hicieron peticiones al señor del lugar, que era el conde de Marcia, un señor Leofric. Pero este Leofric era codicioso y en vez de bajar los impuestos los aumentaba. Más le pedían, más los aumentaba. Baje los impuestos, los aumentaba. El tipo se enojaba, el conde de Mercia. La esposa del conde, la esposa de Leofric, conde de Mercia, se llamaba Godgifu, regalo de Dios, quiere decir. Se sumó a la protesta y le pidió a su marido que bajara los tributos. Enojado el tipo por la insistencia de la Germu y queriendo acabar con las peticiones de una vez, pues realizó una escandalosa propuesta que ya es clásica. Le dijo: monta desnuda en tu caballo y pasa por el mercado del pueblo cuando toda la gente esté reunida, y a tu regreso bajaré los impuestos. Y se fue sonriendo de costado, diciendo: mirá qué clase de vivillo soy, le impongo una condición imposible de cumplir a mi mujer, etcétera. Pensaba con globitos, vio cómo piensan los personajes de historia. Desde luego el hombre esperaba que la mina desistiese, pero la tipa no desistió. A la mañana siguiente, desnuda bajo su largo cabello que había tenido la precaución de dejarse crecer, Godgifu montó a caballo y recorrió el mercado. Y la historia dice que Leofric anuló los impuestos y Godgifu, o Lady Godiva, pasó a la historia. Esta es la leyenda o la historieta tal cual como se cuenta por ahí. Pero lo cierto es que hacia el año 1028, una adinerada, muy poco antes del 1066, que es cuando aparece en Inglaterra nuestro amigo Guillermo el Conquistador, ¿no es cierto? La batalla de Hastings, sí, en ese año también es el año en que cruza el cometa Halley. Exactamente, el año Occidente. del cometa, el 1066. Algún día hágame acordar que hablemos de cometas y de estrellas, porque ahí tengo unas fechas muy curiosas. De cometas, de estrellas, y particularmente de lo que se llama triple conjunción entre Júpiter y Saturno, sin que yo me deje matar por esas cosas. Bueno, hacia el 1028 una viuda muy adinerada llamada Godgifu, o Godiva, en realidad hay 17 pronunciaciones distintas, incluidas estas dos malas que yo acabo de proferir, donó su fortuna, la viuda, al monasterio de Eli Bernasi, cuando yacía en su lecho de muerte. No me refiero a Eli Bernasi, sino a la viuda. La viuda estaba full y se iba a morir, y total ya no se iba a gastar la guita en nada, donó toda su fortuna al monasterio de Eli. Pero después se recuperó, miren lo que son las desgracias. Y 10 años después se volvió a casar. Y su nuevo marido era precisamente el conde de Mercia. Y parece que en 1043 los esposos fundaron un monasterio benedictino ahí en Coventry. Y Lady Godiva donó muchísimas joyas, patrocinó la iglesia, aún incluso después de la muerte del conde de Mercia. Pero la condesa es recordada por su recorrido sin pinchas en el mercado. Esta historia, este cuentito, apareció por primera vez en el Flores Historiarum de Roger de Wendover, un historiador que vivió 2 siglos después de esta época, estamos en el siglo XI. Parece que basó su versión en una crónica anterior, pero que la crónica anterior se ha perdido, y los escritores fueron adornando cada vez más la historia. En una de las versiones,
el cuerpo de Lady Godiva no estaba oculto por su pelo, sino por una capa de invisibilidad dada por Dios, así como el yelmo invisible del Quijote, o mejor todavía si fuera el yelmo invisible de Hades, que no era invisible, sino que confería invisibilidad, que es lo difícil. Y entonces, pues con esa capa de invisibilidad anduvo desnuda por el mercado, lo cual, a los efectos berkeleyanos de la historia, sería como si no hubiera andado. Ser es ser percibido, decía el obispo de Berkeley. Así que si nadie te ve, ¿qué sentido tiene que andes o no desnuda por el mercado? En otra versión, se ordena a los habitantes de Coventry cerrar las ventanas y permanecer en sus casas mientras la mina cabalgaba desnuda, lo cual es más o menos como lo anterior. A principios del siglo XVIII se agregó otro personaje al cuento de Lady Godiva, que es el sastre Tom, que fue el único que desobedeció la orden de permanecer cada quien en su casa y de cerrar las ventanas. Y entonces se atrevió a relojear por la ventana mientras paseaba la mina en cuero y la vio. ¡Ay! Todo el tipo ahí medio agachado por la ventana. ¡Oh! Con razón levantan los impuestos, pensó. Y le sucedió a lo que tantos Mirandas, quedó ciego, como aquel que vio a Palas Atenea bañándose. Y hay una expresión en inglés que es peeping Tom, y que quiere decir justamente vedosa, ¿no? Tipo quejunas de ellos que están ahí como tronados. Medio Miranda. Un guayer. Sí, Charles Guayer. Respecto a los impuestos de Leofric, una antigua balada afirma que el humillado conde, humillado después que la mujer anduvo por ahí en cuero, que no sé qué clase de humillación es eso, ya hablaré, anuló todas las cuotas, todos los impuestos, excepto la tenencia de caballo. Nadie pagaba impuestos, salvo los que caballo tenían, y aún en el siglo XVII la aldea de Coventry alardeaba de esa exención. El 31 de mayo de 1678, Coventry hizo su primera representación de Lady Godiva. El papel de la condesa lo hizo un niño. Eso es engañar al público. Uno va, alquila balcones, se pone en los lugares en donde el pelo no podrá cumplir cabalmente su cometido cobertor y resulta que es un pibe. Está bien, tampoco miró nadie. Y los tipos de la noche dicen, me parece que es un pibe. Bueno, y esta representación se repitió todos los años hasta 1907, cuando la falta de pilchas desató una especie de discusión civil a ver si era, pues, indecoroso hacer esa representación. La ciudad, por cierto, tiene estatuas de Lady Godiva e incluso del sastre Mirón, Tom. Durante el siglo pasado, dos dramaturgos europeos incorporaron la leyenda a sus obras. Uno fue uno que se sacó el premio Nobel, que es un belga, ¿no? Maurice Maeterlinck. Y este pone la historia en Italia, ¿no? Lady Godiva es transformada en una noble italiana, Mona Habana me parece creer que se llama. Y para salvar a Pisa del hambre, lo cual casi parece una especie de paradoja, a la ciudad de Pisa, se somete esta mujer a las demandas de un general enemigo muy lujurioso, que dice, bueno, parece que habían sitiado Pisa, y quieren que le demos de lastrar, que venga desnuda la aristócrata italiana. Y así se presentó desnuda, bajo una capa, por cierto, ¿no? Ante el cuartel enemigo, y entonces levantaron el sitio o algo así. Schnitzler escribe una obra que se llama Fraulein Elsie, que es de una mina a quien se le ordena posar desnuda para el hombre que puede salvar a su padre. Digamos, no viene al caso la historia, pero póngale. El padre de la mina tiene unas dificultades y el tipo que lo puede salvar exige
que la hija del Ponto pose desnuda para él. Y ahí va, él posa desnuda y el tipo dice, tome los 20 centavos. Y termina que... Quería ver la vida color de rosa. Y termina que se suicida. ¿Quién se suicida? La mina se suicida, porque ¿cómo va a posar desnuda para cualquiera? Y bueno, ¿vio? Hay algo curioso. En 1966 se publicó una versión oficial nueva del linaje de Isabel II de Inglaterra. Y ahí se la postuló como descendiente de Guillermo el Conquistador, pero también del monarca desplazado por Guillermo Harold. Y parece que la hija de Harold, Gita, huyó al continente europeo. Y uno de los descendientes volvió después a Inglaterra en la época de Eduardo II, nuestro amigo, aquel que era amigo de los albañiles. Y el tatarabuelo de Gita no era otro que Leofric, y tanto Gita como Leofric eran ascendientes de Isabel, la reina de Inglaterra, que incorporó una medalla más a su árbol genealógico, que es bastante bueno, aunque hay mejores. Sí. Esta es una historia de desnudez pública que ha dado resultados más allá de la satisfacción de mostrarse una desnuda en público. Yo quiero aquí decir dos cosas. La historia, los novelistas, han tenido siempre por este asunto de la desnudez pública una gran atracción. Y es muy posible, de esto podría dejarlo hablar a Rolón, pero no quiero, que en la mujer la desnudez pública ejerce una especie de atractivo que ella misma, por razones de, bueno, más que nada por los vecinos y eso, se encargan de reprimir. Pero es de sospechar que hay una tentación que ejerce esto de desnudarse delante de la gente. ¿Es así, no? Sí, señor. Veo que yo le decía, yo no estudié mucho psicología, Pero la incluye, por yo lo de menos, minas ¿no? que se desnudan delante de la gente. De psicología, no, pero de minas que... Mucho cabaret, me parece. Sí, pero he andado mucho. Ahora bien, muchas veces, amén de esta tentación, de cierto placer que puede obtener alguien, incluso un hombre también, desnudarse públicamente, desde luego hay casos morbosos de eso. En la antigüedad había una eficacia en la desnudez pública de la mujer para obtener algunos resultados. Por ejemplo, cuando Menelao, estamos hablando de la guerra de Troya, una vez tomada Troya, Menelao encuentra a Helena, la mujer de él que lo había traicionado para irse con Paris y de la que había desatado la guerra de Troya. La encuentra ahí y ya tiene la espada en la mano para liquidarla. Y Helena le muestra los pechos. Ahí en un último, y ya se veía perdido la tipo y ¡fua! Voilà. Y Menelao dice, perdón. Tipo de convicciones. Ahora me acuerdo, dijo. No era para menos, dijeron algunos. Yo también se escuchaba. Sin embargo, Clitemnestra también es la misma historia, ¿no? No es la misma historia, no es el mismo libro, pero sí es la misma historia. Después de la guerra de Troya, Clitemnestra era la mujer del jefe de las tropas aqueas en esa guerra. Bueno, Clitemnestra había matado al padre de Orestes, bueno, y Orestes va a tomar venganza contra su madre, y su madre cuando se ve perdida ahí, también, en otro sentido le muestra el seno, pero dice, este seno te alimentó, pero era una vieja. Y era la madre, Yo comía cualquier porquería. Claro. Dice, ¿qué hace? Dijo el tipo, y la mató. Pero
Aquí una referencia histórica, es decir, ¿no? Cabalmente histórica, Sí. no viciada de leyenda. Y que es que las mujeres árabes en la batalla solían alentar a los soldados rasgándose los vestidos y poniendo los pechos al descubierto, porque parece que eso inflamaba el valor de los soldados. No, che, dale, vamos que podemos. Me gusta más, me parece más razonable la actitud de ciertas mujeres cristianas también durante la Edad Media, que solían descubrir los pechos cuando la batalla venía muy mal, porque recordaban de ese modo a sus maridos que en caso de ser vencidos, iban a ser ellas tomadas como objeto de placer. Si bien ahora yo creo que esta es una costumbre viking, digo porque estoy tocando de oído, me huele más a costumbre viking. Después me voy a fijar, pero me parece que esta costumbre de recordar a los maridos que venían mal en la batalla, que podían ser ellas tomadas como objeto de placer, era más una costumbre de los vikingos. Ya veré. De todos modos, esto me parece más razonable. Porque el tipo no va a estar pensando, está en el medio de la batalla y la mujer, que ya es una cierta edad, dice, déjame tranquilo, dice que estoy peleada. Porque le dice al soldado, mire, yo soy una persona que cuando peleo, peleo. Y finalmente, yo fui anoticiado, de algún modo secreto, de la existencia de una mujer, la publicación de cuyos pechos promovía el conocimiento del secreto del amor y la vida. Con la siguiente y decisiva salvedad: si alguien tenía esa visión, pero no tenía ni la estatura espiritual indispensable, ni aún el dedo del destino señalándolo, es decir, si veía aquello a alguien que no estaba señalado para verlo, ese hombre moría. Y fui anoticiado también de la búsqueda que de esa mujer hicieron algunos, tratando, por un lado, de resolver el impresionante secreto del amor, que es también el de la vida, tratando por el otro de postularse ellos mismos como elegidos por el destino, porque quizá la vida no merece ser vivida si es que uno no es el elegido. Y, por otro lado, para mirar. Por el mismo lado, sí. O por el mismo lado. Algún día hágame acordar de que intente contar esa historia. Quiero decir que la desnudez femenina, en mucho mayor grado que la masculina, produce efectos mágicos que van desde la vergüenza y la degradación. Digo, efectos mágicos, efectos extraordinarios, que van desde la vergüenza, la degradación, vergüenza y humillación que alcanzan también a los parientes, por ejemplo a los maridos, que ya en cierta época se consideraban ultrajados, nada más que por exhibir su cuerpo, la mujer se había casado con él. Digo yo para terminar una frase. Hasta el de otorgar conocimientos o desgracias a aquellas personas que por casualidad alcanzan a ver esa desnudez. Y allí el hombre que se queda ciego, allí el tipo que muere deslumbrado, allí el tipo que adquiere un conocimiento. Hoy en día, esta expectativa por la desnudez femenina es mucho menor. La historia de Lady Godiva casi no nos entusiasma mucho, porque
basta con poner la televisión. Pero no es esta una progresión lineal de la historia. Ha habido otras épocas todavía más generosas que esta, digo usando esa palabra tan mal, en donde el cuerpo se exhibía todavía más que ahora. Algún día también otro deber que tengo es de hacer un catálogo de épocas donde las minas iban por la calle de un modo impresionante. Poco antes de Napoleón, por ejemplo. Sí. Digo, ahora no nos impresiona mucho esto. Pero a mí me gusta que me impresione. Me gusta que me impresione. Me gusta que la revelación de la desnudez femenina sea un hecho decisivo que tenga pompa y circunstancia. Y me gusta orejear al destino. Me gusta apropiarme casi de un secreto. Me gusta sentir que esa visión es también la apropiación de un secreto y no el compartir multitudinariamente algo que le está dado a cualquiera. No quiero decir que quiero casarme con una mina que se desnude únicamente ante mí. Quiero decir exactamente lo contrario. Quiero decir que debe tener algo de picante aquello. Debe tener algo de prohibido, de revelador y fundamentalmente de peligroso. De peligroso en todos los sentidos. De peligroso porque no sea ese el lugar indicado. De peligroso porque pueda venir gente. De peligroso porque pueda venir gente especialmente comprometida en ese asunto. Vamos. Digamos el novio, marido. O el viejo, o algo. O los dos juntos. O los dos juntos. Súmele un hermano y ya hacemos cartón lleno, Alejandro. De manera entonces que si existe el peligro de quedarse uno ciego, si existe el peligro de quedar uno fulminado por la revelación, pues tanto más excitante es esa revelación. Si vamos al teatro de revistas, quién sabe si nos gusta tanto. Por eso he querido recordar hoy a Lady Godiva, porque me parece que los que han glosado esta historia sentían también conmigo que la desnudez femenina era una cosa mucho menos parecida a un manual de anatomía que a una operación mágica. En ese sentido me gusta todavía imaginarme que son las cosas. Pero ¿a quién dedicar este homenaje que acabo de hacer yo a las minas que diabólica o angélicamente conceden a una porción del universo una visión de su belleza? Pues eso lo sabe únicamente Jorge Dorio. Yo creo, Alejandro, que antes de iniciar la dedicatoria es menester hacer dos pequeñas aclaraciones. La primera de ellas, para terminar de abrochar aquello que usted comenzó a decir, es que la desnudez no se parece en general a la desnudez. Quiero decir, cuando uno habla de desnudez en una época, en un momento, en un determinado ámbito o con una determinada persona, esto no siempre quiere decir lo mismo si uno lo habla con otra persona, en otro ámbito, en otra época. Quizás el mero descubrimiento, digo descubrimiento en el sentido de quitarle el velo y no de verlo por primera vez, el mero descubrimiento de un par de pechos no necesariamente significa una forma de desnudez. Esto es, sino, digamos que cualquier persona que se ve compelida a exhibir sus vergüenzas por las playas, carecería entonces de secretos, por ejemplo, para el ser amado. Quiere decir que la desnudez, y sobre todo en una especie de marco tan particular, tan ominoso a veces y tan maravilloso otras como la condición femenina, no necesariamente consiste en el descubrimiento del cuerpo, en la exhibición del cuerpo. Hay otras desnudeces, y son esas desnudeces las que nos permiten en ocasiones imaginar esa suma de sentimientos peligrosos y de borde y de filo de los que usted hablaba. Esa es la primera. La segunda es respecto de la historia, para pensar en la dedicatoria en cuestión del día de hoy. Digo que hemos contado otras historias aquí en las que aparece la misma situación. Viene alguien que pone en compromiso el honor de un hombre, poniendo en peligro a su vez una persona querida. Pienso, por ejemplo, en un gobernador que le pide a un tal Wilhelm Tell, exactamente, que parta una manzana al medio, puesta esa manzana en la cabeza de su hijo. No del suyo, sino de este señor, Wilhelm Tell. Y entonces
pienso también que en esos casos me gustan más estas historias, las que terminan como la de Guillermo Tell, que las que terminan como las de Lady Godiva. Si nosotros sabemos, como bien sabemos en este programa, que muchas veces la vida de uno depende de la presencia o la ausencia de la mujer amada. Esto es, que la ausencia de la mujer amada nos genera una angustia insoportable y su sola presencia basta para hacernos sentir capaces de dominar el mundo entero. ¿De qué manera nos sentiríamos si accediésemos ante una propuesta cualquiera? Quiero decir que ante eso, por más que la mujer se sacrificase paseando desnuda, si no la viese nadie, ella bien podría después decir, no te perdono más, y creo que tendría razón, no hay que poner en juego esas cosas. Mucho me molesta también esa perspectiva feministoidea, según la cual hubo épocas en las que no alcanzaba la hombría, justamente, graciosa forma de decirlo, de los hombres, y alguna mujer tiene que salir a hacerse cargo de este compromiso. En este caso, en esa cancha donde se ven los pingos, para hablar de la parte de abajo de la estatua de Lady Godiva, digo, me parece que hay un ligero error. No hay mujeres que asuman el papel de hombres en ese caso, porque eso sí estaría poniendo a las mujeres en ese lugar donde las feministas se confunden al ponerlas a veces. Entonces, pienso más bien en aquellas personas que, como dedicandos de esta primera parte del programa, siendo sometidos a ese tipo de ordalía, lo que hacen es cumplirla de alguna manera que no comprometa a la mujer amada en eso, y después se encargan, además, de matar a aquel que lo supo ofender. Frente a esas personas, entonces, es que dedicamos, nos prosternamos en esta parte del programa, y es a los otros a los que les decimos, no te perdono más. No te perdono más para Lady Godiva, para todas las que han tenido que exhibirse contra su voluntad, y muy especialmente para las que, aún en esas circunstancias, han preservado lo que podríamos llamar la honra. No te perdono más, Agustín Irusta canta.